encuentre con tú que cuentas cultivando en la cuenta, cultivando la raíz. Vamos a jugar a los juglares, visitemos los lugares más recónditos del planeta, persiguiendo las maravillas de cantarles y de contarles. Vamos juntos a jugar a los juglares. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro de la Mar y estoy bien contento de darle la bienvenida a este nuevo episodio de la serie Vamos a Juglar. Una serie que está enfocada en darle un espacio a las canciones, y lo que hemos hecho es eso, un pequeño esbozo, un recorrido por la construcción, por la historia, por los juglares, por la tradición oral, todo esto acerca de la canción. En el episodio pasado hablamos del verso, de esa cadena rítmica que se forma con las sílabas que se forman en las palabras. Y ahora le toca el turno a la estrofa. La estrofa, en términos musicales o prosódicos, es una sección donde se desarrolla una idea y un ritmo formado por un grupo de versos dentro de una canción. Las estrofas, al igual que los versos, pueden ser de diferentes medidas, y estas se definen por el número de versos que las componen. Por ejemplo, un terceto, un cuarteto, un quinteto, un sexteto, etc. La estrofa es también un modelo rítmico, y saben, se puede repetir varias veces en una canción, aunque no siempre se repita la letra. Es en la estrofa donde ya podemos apreciar una idea rítmica completa, redondita, con correspondencias bien definidas entre los versos. La estrofa es una obra de ingenio y es como nuestra primer pirámide, diseñada por nosotros y que será parte del paisaje sonoro de nuestra canción. Las estrofas presentan momentos o atmósferas diferentes dentro de una canción, y estos momentos pueden ser reiterados o cambiar drásticamente. Quiero poner de ejemplo esta bonita canción del cantautor mexicano Yair Durán. La canción se llama Amar Adentro. Vamos a escucharla. Pregúntale al mar por todos los que ya no están. El mar es fiel testigo con su azul. Una gaviota va como queriendo alcanzar los barcos que se pierden hacia el sur. Mar adentro, que conoces esta gente que tiene tu sal. Mar adentro, varado en el centro, canto mi canción por los que no están, por los que no están. Los campos de fútbol, el muelle, el yacht, el pescador han perdido algún sayo en su labor. La iglesia y el altar y la banqueta, la canción del gato que está triste y azul. Las noches de calor en que salimos a mirar, amigos que saludan al pasar. Cuando se fue la luz, los compañeros de salón corrieron porque el viento azotó. Mar adentro, que conoces esta gente que tiene tu sal. Mar adentro, varado en el centro, canto mi canción por los que no están, por los que no están.
Pregúntale al mar, quizá te cante la canción del gato que está triste y azul. Una lágrima ahí. Esta bella canción se llama Mar Adentro y es del compositor mexicano Yair Durán. Y lo que vamos a hacer ahora es un análisis a grandes rasgos, claro, prosódico de esta bonita pieza. Y en lo que consiste es en contar sílabas, en ver en dónde tienen los acentos los versos y ver cómo corresponden con las estrofas entre ellas. Vamos a ver cómo esta primera estrofa es un modelo que luego va a repetir la tercera estrofa. Aquí está el análisis con los acentos. Pregúntale al mar por todos los que ya no están, ¿verdad? Ese es el primer verso. Y luego dice, este verso tiene 13 sílabas, pero como tiene el acento al final, se le suma una más, entonces tiene 14. Luego sigue, el mar es fiel testigo con su azul. Y aquí están los acentos que ustedes ya podrán analizar lentamente. Y bueno, esta tiene 11 sílabas porque al final se le tuvo que sumar una porque tiene el acento agudo. Y luego tenemos un tercer verso que coincide en el número de sílabas con el primero, pero no en la relación de acentos. Y tiene, como decíamos, 13 sílabas y también tiene un acento al final, por lo cual se hacen 14. Y el último también coincide en número de sílabas con el segundo verso, es decir, que tiene un total de 10 sílabas más una por el último acento, ¿verdad? Entonces se hacen 11. Y bueno, vemos que en la última estrofa de las que son simétricas tiene exactamente los mismos acentos y la misma correspondencia en número de sílabas. Esto es un análisis prosódico solo para ver cómo las estructuras de las estrofas se pueden repetir. ¿Para qué? Para poder tener una relación melódica, o sea, es decir, para que coincida melodía y letra, que no haya ninguna irrupción, ningún sacrificio de algún acento por querer guardar un contenido. Entonces aquí es donde vemos lo que hemos estado comentando en este episodio de la estrofa. Lo que vamos a hacer es un análisis a grandes rasgos de la función que tienen las estrofas en el sentido narrativo de esta canción. Como podemos ver, las estrofas que son simétricas, es decir, que tienen la misma cantidad de versos y que esos versos tienen la misma cantidad de sílabas y que además corresponden en la cuestión de los acentos y también en sus rimas, Yair en este caso los usa para describir un espacio y un tiempo. Mientras que en las otras estrofas que vienen siendo una especie de coro, Yair las utiliza para hacer una especie de proclamación o de reflexión acerca del tema que está tratando. Luego al final aparece una estrofa de 2 versos que dice: pregúntale al mar, quizá te cante la canción del gato que está triste y azul. Esa estrofa, si se dan cuenta, es como una síntesis de todo el tema. Yo también veo como una especie de precipitación de todo el contenido. Y al final se despide con una estrofa muy singular, porque es una estrofa de un solo verso. Y es un verso que juega con el tiempo y también juega con una conclusión que deja abierto el tema que Yair propone. Una canción muy linda que les recomendamos mucho escuchar. Y bien, la canción es también un recorrido por diferentes escenarios, por diferentes paisajes, y estos se representan a través de sus estrofas. Y bueno, ahora podemos decir que con sílabas componemos los versos, con los versos componemos las estrofas, y con las estrofas componemos las canciones. Vamos a hablar de la rima y de cómo, dependiendo de sus relaciones entre sí, se componen formas estróficas consideradas modelos poéticos en la creación artística.
Un recurso clave en las artes de la tradición oral es la rima. ¿Qué es la rima? La rima es una correspondencia sonora, silábica, que puede ir en la parte final de cada verso o también puede ir en la parte intermedia e incluso puede haber una rima dentro de un mismo verso. La rima provoca una sensación de cierre, que cuando aparece tal efecto pareciera que se consolida una idea. Y también puede ayudar a la rítmica de los versos. Unas buenas rimas pueden hacer que dos versos que parece que estén sueltos vuelvan a reunirse en algún punto de la memoria. Algo que también me parece muy interesante y a la vez muy gracioso del efecto que provoca la rima es que cuando se hace presente por ahí en alguna estrofa, pareciera que se postula un pensamiento y que por el hecho de rimar pasa como una verdad inapelable. Es como el dicho popular de ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Yo me imagino que ese dicho ha de ser muy utilizado para justificar un sinfín de cosas. ¿Y qué acaso la rima legitima por el simple hecho de rimar? ¿Es acaso la rima una especie de sentencia avalada nada más porque hay una consonancia de sonidos entre sus versos? Hay uno más que dice, en martes ni te cases ni te embarques. Y lo más interesante es que mucha gente sigue estas instrucciones al pie de la letra como si se tratara de leyes universales. ¿Han escuchado una que viene muy ad hoc con nuestra serie? Una que dice, hice verso sin esfuerzo. Y miren cómo es capaz de disfrazarse la rima de verso, porque realmente lo que se quiere decir ahí es que se hizo rima sin tarima. Lo de hoy lleva por título El misterio de la rima, para saber tú qué opinas al terminar el capítulo. Hablando de Roma y el rey se asoma. En las estrofas de muchas canciones podemos observar que además de tener un grupo de versos que se encadenan métricamente por la cantidad de sílabas, algunos de ellos también se ven enriquecidos con el recurso de la rima. La rima ha sido muy importante en la historia de la oralidad. Tal vez su función estaba al servicio de la memoria. Tal vez una estrofa que rima resiste más al paso del tiempo. Ante la búsqueda de que se concrete algo de manera coherente y estética, hace que la memoria persista y que sílaba tras sílaba vaya recordándonos la que viene, y que al final, cuando aparece la rima, se dé una especie de celebración, y que la idea tenga por fin un cuerpo más fuerte, más allá de la perspectiva o de la posición ideológica. Es decir, que sea o no sea verdad, o se esté de acuerdo o no, pues ya rimó. Y bueno, tal vez de ahí es que la rima tenga una función elemental al momento de enfrentar alguna situación complicada. Se dice que la rima puede ser también una pócima contra el dolor y que es capaz de levantarnos y darnos fuerza. Por ejemplo, esa rima que dice, sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. O el pueblo unido jamás será vencido. Lo que sí es que la rima festeja la conclusión de un ciclo. Y por eso es muy común que cuando encontramos dos versos rimando nos cause cierta gracia, nos dé gusto, porque también muchas de las veces deja ver una edificación muy lógica. Se dice por ahí que el lenguaje construye o distorsiona la realidad. Bueno, yo creo que cuando el lenguaje va acompañado de una rima, esta propone otra realidad. Hasta en el mundo religioso y en el mundo espiritual se hace uso de la rima. Existen muchas letanías que la llevan entre ellas. Alguna vez cuando yo iba de día de campo, recuerdo que inventé algunas rimas para alejar a las alimañas. La seguridad que brinda la rima tal vez es lo que la gente le aplaude al versador. ¿Recuerdan ustedes aquellas topadas del cine mexicano entre Pedro Infante y Jorge Negrete? Tal vez todo este tema de la rima tiene que ver con un fenómeno psico o neurolingüístico. Lo cierto es que va a ser muy recurrente que aparezcan en las canciones y en algunas de ellas de maneras muy estilizadas y vanguardistas.
Existen por lo menos dos clases de rimas, las consonantes. Las asonantes, en las primeras coinciden todas las consonantes y vocales después del último acento del verso. En la canción de El Rey de Chocolate de Cricri aparecen estos dos versos. Hubo un rey en un castillo con murallas de membrillo. Como podemos observar, se trata de una rima consonante. ¿Por qué? Porque en el primer verso, cuando dice hubo un rey en un castillo con murallas de membrillo, si se fijan, después de los acentos de esas palabras, son igualitas las terminaciones. Illo con illo, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de una rima consonante. Y para un ejemplo de rima asonante, también en una canción del gran Gabilondo Soler, aparecen estos dos versos. En la ratonera ha caído un ratón, con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Como podemos observar ahí, solo es la O la que coincide en esos dos versos. En la ratonera ha caído un ratón, con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Es la O, entonces en este caso se trata de una rima asonante, donde solo coinciden las vocales. Se dice que no es muy agradable al oído rimar con palabras igualitas. Por ejemplo, en estos dos versos, tengo 3 lindos perritos, muy chiquitos mis perritos. Se fijan que es la misma palabra, es el mismo sustantivo. Pero, ¿qué pasa si rimamos dos palabras iguales, pero que tienen diferente significado? Por ejemplo, por mi casa hay un río que crece cuando me río. ¿Se fijan que ha cambiado algo? Que aunque es el mismo sonido, el significado le da otra aportación. Veámoslo aquí en el ejemplo escrito, para que ustedes puedan distinguir mejor de que se trata de las mismas letras, los mismos fonemas, es el mismo significado, es decir, que tenemos la misma imagen repetida. Y esto puede ser lo responsable de que nos suene un poco monótona esta rima, al no diferenciar en nada. Y en el siguiente ejemplo, aunque tenemos las mismas letras, tenemos los mismos fonemas o es el mismo sonido, lo que hace la diferencia es que se trata de significados distintos, es decir, que nos llegan imágenes mentales diferentes y esto puede ser lo que oxigene esta rima y que no suene monótona. Yo pienso que es muy válido este tipo de rimas con palabras iguales y significados diferentes. Esto es muy interesante porque quiere decir que la rima no solamente es la evocación de un sonido, sino también de una imagen. Ya habíamos dicho, la rima es un territorio bastante amplio, es un recurso que da mucho de qué hablar. Y en este episodio lo que vamos a hacer es un análisis. Vamos a ver los diferentes tipos de rima y cuál es su rol entre las estrofas. Bueno, entonces comencemos. Vamos a utilizar letras mayúsculas para relacionar las rimas. Así que si escribimos A, significa que todos los versos tienen la misma rima. Y si escribimos A, B, significa que el primero y el tercero tienen una terminación similar y el segundo y el cuarto tienen otra también similar entre ellos. Bien, la primera forma que puede aparecer es la llamada rima continua, es decir, A. La rima continua consiste en una serie de versos que tienen la misma terminación. Por ejemplo, esta estrofa. Yo quisiera andar el cielo, con la luna alzar el vuelo, para ver completo el suelo donde se esconde el anhelo. Y esta otra, yo quisiera ser el mar, que no deja de cantar, que me venga a navegar la canción de tu mirar. En este caso son dos estrofas con rimas continuas. A y A. La rima pareada o de versos pareados se refiere a una rima que va de dos en dos. De dos versos en dos versos. Sí, es como si fuera una rima continua, pero de dos versos. A, B, C, D,
Y hay un ejemplo muy claro en una canción muy conocida que se llama Pedro Navaja, del compositor Rubén Blades. Veámosla. Esta es una de las canciones más largas que yo conozco. Tiene un contenido textual muy extenso, es toda una película. Y bueno, como podemos ver aquí, va con rimas de dos en dos. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Y esta fórmula se repite así de dos en dos. Y bueno, vamos a hablar un poco de otro tipo de rima que es muy recurrente al momento de escribir. Es la llamada rima abrazada, que tiene como una sensación de que una rima rodea a otra. Por eso se le dice abrazada. Y como les digo, es muy recurrente. A mí me gusta mucho una canción de Silvio Rodríguez en donde maneja este tipo de rima. La canción se llama La Masa y aquí se las presentamos. Vamos a detenernos un poco en esta rima, vamos a analizarla. Fíjense cómo locura sería A, sinsonte sería B, monte, como es igual que sinsonte, pues es B también, y pavura, como es igual que locura, pues es A. Y así en la siguiente estrofa, balanza sería A, equilibrio sería B, delirio, que es igual que equilibrio, es B, y esperanza, que es igual que balanza, es A. Y en la siguiente estrofa pasa lo mismo. Agencio sería A, camino B, en sonido B porque es igual que camino y silencio que es igual que agencio A. La Masa de Silvio Rodríguez. Y uno de los tipos de rima más comunes que lo podemos encontrar en muchos géneros de canción es la rima alternada, que como su nombre lo dice, va alternando A, B y A, B. Y aquí vamos a poner una canción anónima cubana muy bonita que se llama El Colibrí y veamos cómo es que va rimando. Aquí la tenemos. Nacía una flor a orillas de una fuente A, más pura que la flor de la ilusión B. Y el huracán tronchóla de repente, como es igual que fuentes A, cayendo al agua la preciosa flor B. Un colibrí que en su herramaje estaba A, corrió a salvarla solícito y veloz B. Y cada vez que con el pico la tocaba A, sumergíase en el agua con la flor. Una canción hermosa que se llama El colibrí. Una rima bastante interesante y que es poco común su utilización es la rima en eco, que se refiere a una rima que se da dentro de un mismo verso, una rima muy cercana. Y vamos a ver una canción que se llama Eco del compositor mexicano David Aguilar. Le tocó a Saturno turno. Ahí hay una rima consecutiva entre tu mirada, hada. Otra rima. ¿Se fijan cómo va provocando un eco por lo cercano que está de la palabra anterior? Y además de que en esta canción lo que está haciendo David Aguilar es crear una oración después de cada eco. Y este es un logro muy bonito que mezcla la lírica con el sonido. Esta canción se llama Eco y es de David Aguilar. Aquí les dejo el texto para que continúen analizándola y disfruten de esta lectura. La siguiente rima se llama trenzada y tiene que ver con rimas que se dan entre estrofas, es decir,
juegos de rima que cruzan de estrofa a estrofa. Y se llama trenzada por eso, porque puede ser que el primer verso de la primera estrofa rime con el primero de la segunda estrofa y luego el segundo rime con el segundo de la segunda estrofa, o hacer una trenza a tu gusto como la que yo aquí presento. Se las dejo para que la lean y ahorita la analizamos. Aquí podemos ir viendo cómo se van trenzando los versos. Aquí el tercer verso de la primera estrofa está rimando con el primero de la segunda y el segundo verso de la primera estrofa con el segundo de la segunda. Y es una trenza con un carácter personal y la creé especialmente para este ejercicio. La siguiente rima se llama en espiral. Y es una rima que consiste en que la última palabra de algunos versos es la primera del que le sigue. Ahí de alguna manera ya tenemos una rima. Pero además de esto, esos versos siguen rimando al final de cada uno de ellos. En este caso, en la canción que vamos a ver, riman de manera alternada. Y esta canción se llama Por las mismas veredas y es de mi autoría. Vamos a ver aquí el texto para comprender mejor lo que les estoy contando. Corre la hormiga esquivando los tropiezos de la gente. Gente que va tropezando, confundiendo la corriente. Aquí podemos ver cómo gente y gente se están repitiendo al final y luego al principio y riman esquivando con tropezando. Y luego cuando dice confundiendo la corriente y luego corriente que va remando y luego ahí riman tropezando y remando, ¿verdad? Entonces es un juego de espirales. Si ustedes la analizan bien, van a darse cuenta de que estas últimas palabras de los versos van abriendo el siguiente enunciado. Y por eso es que se llama en espiral, porque además sigue rimando al final de cada uno de los versos. Para que la tengan más clara, para que les pueda quedar un poco más claro este tema de este tipo de rima, he querido presentarles la canción completa para que ustedes la analicen y sobre todo la disfruten. Por las mismas veredas. Sueño que va trepando una ilusión, penas de amaneceres del ayer, tiempo de soledad, de edad sin sol. Luna, que no te vayas a caer. Corre la hormiga esquivando los tropiezos de la gente, gente que va tropezando, confundiendo la corriente, corriente que va remando en cada
trepando la ilusión. Penas de amaneceres del ayer. Tiempo de soledad, de edad sin sol. Luna, que no te vayas a caer. Ruta que pasa en la esquina por las 6 de la mañana. Baja que sube pasaje comenzando la semana. Semana de sol ardiente nuevamente tras la espalda. Anda tan indiferente, se le pierde la mirada. Mirada que atropellada en cada calle en la ciudad. Ciudad que vive cansada por tener que trabajar. Trabaja rumbo al trabajo y de venida trabajando. Trabaja tanto que traba y se queda sin trabajo. Son de las mismas veredas, de la misma realidad. Sueño que va trepando la ilusión. Penas de amaneceres del ayer. Tiempo de soledad, de edad sin sol. Luna, que no te vayas a caer. La décima es una estrofa musical o poética muy popular, y esto lo digo en el amplio sentido de la palabra, porque muchos pueblos de nuestro continente han encontrado en ella un vehículo para transmitir su voz. ¿Qué será lo que la hace ser una de las formas estróficas preferidas? ¿Qué guarda la décima en su forma que nos seduce? Seguro que no radica en una sencillez, porque para lograrse, además de tener una métrica muy precisa en cuanto al conteo de las sílabas y del ritmo, necesita también una correspondencia muy singular en cuanto a sus rimas. La décima está compuesta por una estrofa de 10 versos octosílabos. Y bueno, hay muchos modelos de décima. Estas se definen de acuerdo a cómo se relacionan las rimas dentro de esta estrofa. Hoy vamos a hablar específicamente de la décima espinela. Lleva este nombre a razón de que quien la hizo popular fue un músico del siglo XVI, un músico español llamado Vicente Espinel. Es una forma que está presente en la poesía y en la canción popular de muchos lugares de Hispanoamérica. Esta bella canción de la compositora chilena Violeta Parra es un bello ejemplo de una décima espinela. En este caso podemos ir viendo cómo es que se relacionan las rimas durante los 10 versos que componen a esta décima. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. En la segunda estrofa de esta canción se presenta también el modelo de una décima espinela. Es la preferida de los versadores, de los copleros, de los decimeros, de los payadores, de los repentistas, y todos estos títulos tienen que ver dependiendo de la región en donde se cultive. Solo es cuestión de que se den una vuelta por las músicas populares de Latinoamérica
para que encuentren a la décima en muchas diferentes presentaciones. En la décima espinela, las rimas se relacionan de la siguiente manera: A, B, B, A, C, C, D, D, C. Bien, ahora vamos a ver esta pieza del compositor mexicano Rafael Mendoza. Es una canción que está compuesta por décimas. Se llama ¿Quién parará esta locura? Y bueno, cabe decir que cuando ustedes escuchen esta canción, se van a dar cuenta que entre las décimas hay unas estrofas un poco más cortas o mucho más cortas que sirven de unión entre décima y décima. Son una especie de contraste de todo esto que la décima puede desarrollar. Luego hay como estas estrofas sintéticas que a veces sirven para hacer respirar el texto. Y bueno, está construida como, al igual que la de Violeta Parra, está construida bajo la misma fórmula, pero con un contenido distinto. Es decir, que la décima es también un molde que está en este orden. Será de mucha ayuda para quienes todavía no dominamos un sentido auditivo y podemos improvisar en décimas, basarnos también en este modelo de nuestras manos. Si nosotros ponemos nuestras manos así, vamos a ver la estructura de una décima. A, B, B, A, C, C, D, D, C. Es como si tuviéramos una quintilla, o sea, es decir, una estrofa de 5 versos en esta correspondencia de rimas, y hacemos una que sea su espejo. De esta manera podremos construir una décima basándonos en nuestras manos. Tal vez esta estructura de espejo crea una cadencia que rompe con la uniformidad y hace de la décima un artificio muy adornado, pero que sin embargo, a pesar de este gran adorno que puede llevar esta construcción, la voz que cruza por la décima no es una voz de una escuela barroca, sino más bien es una voz muy bucólica o natural. Aquí tenemos otro ejemplo de décima espinela en la bonita canción Tráfico del compositor mexicano David Haro. Escuchemos un fragmento. Será porque mi niñez es puerto de cabotaje. En ir y venir el viaje le triplique el interés. Cuando el niño sueña un pez, traquina, recuas y sones. Instantes de emociones acumuladas del mar, noticias para mascar tabaco y nuevas canciones. Es decir, que la décima es un ornamento de la palabra que posee una vanguardia en su estructura, pero que a la vez está cargada de mucha tradición. De ahí que cuando uno recita una serie de décimas, está orquestando todo un movimiento de la naturaleza, o tal vez estemos haciendo un concierto sinfónico con palabras. Nuestro oído empieza a entender el secreto de la décima conforme vamos repitiendo su estructura,
y vamos también descubriendo que no es un ejercicio de contar sílabas, sino de cantar sílabas. Es el sentido auditivo el que logra darle coherencia y contorno al juego de los versos que están dentro de una décima. El no que salva la vida, sácalo de la garganta, que el coraje se atraganta. Si se deja la deriva, haz que no brote mi herida, calma mis horas febriles, haz que no canten fusiles, la tonada del dolor, ruega que no, por favor, anda y no más eso dile. Aquí podemos hacer el ejercicio con nuestras manos. Fíjense cómo vida rima con deriva y con herida, mientras que garganta y atraganta riman entre sí. Así como en la segunda quintilla o la segunda parte de la décima, febriles rima con fusiles y con diles, y dolor rima con la palabra favor. Diles que no me acaricien con la mano de la muerte, que me dejen a la suerte del que corre en la planicie. Haz que tu grito propicie que depare mi deceso. Llega y quizá con el rezo la razón los ilumine. Clama que no me fusilen, anda y no más diles eso. Como ya vimos, hubo una décima que fue la segunda estrofa de la canción, y luego también lo que yo les mencionaba, en esta canción yo escribí también un puente entre décima y décima, que cuando la escuchen por ahí en alguna plataforma de música en internet se van a dar cuenta de que está escrita de esa manera. Y también tenemos esta tercera décima, que es la última estrofa de la canción, en donde se repite el mismo modelo que la canción de Rafa Mendoza, el mismo modelo que la canción de Violeta Parra, solamente que con un contenido distinto. El modelo de la décima da para que escribamos mucho, para que desarrollemos muchas ideas, porque es amplia, es profunda, y cada quien le da esa frondosidad que necesita al explayarse. Y bien, aquí podemos ver la construcción completa de esta canción, que está compuesta por 3 décimas. Estas 3 décimas tienen el mismo modelo en cuanto a la correspondencia de rimas, y también en el caso de esta canción los versos están acentuados de la misma manera. ¿Por qué? Porque tienen que corresponder a la línea melódica. Como en todas las artes, es muy importante y recomendable repasar la obra de otros autores. En la décima pasa lo mismo. Mientras vamos descubriendo decimeros o leyendo algún compendio de décimas de algún autor, nuestro sistema neurolingüístico empieza como a adoptar esa forma, esa rítmica, que al momento de querer decir algo, seguramente nos treparemos a la nave del octosílabo para expresarlo. Les recomiendo mucho el libro Décimas de la compositora chilena Violeta Parra. En él van a poder encontrar más de 90 décimas, muchas con tema autobiográfico y de otros asuntos también. Y bueno, yo creo que quienes han seguido toda esta serie de Vamos a Juglar, que han estado en todos los episodios, pueden estar en condiciones de construir o de componer una décima. Pero a mí me gustaría mucho que pudiéramos entrar en comunicación, y para ello les voy a dejar mi correo.
Ahí pueden enviar sus décimas y que rebotemos ideas para en un tiempo después poderlas publicar en una página de WordPress y que todo México conozca lo que hemos estado elaborando desde aquí. Obviamente que aquí tenemos que poner nuestros derechos autorales. Cada quien tendrá ahí su crédito de compositor o de escritor de décimas. ¿Cómo se hace esto? Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, en donde les voy a explicar cómo se registra una obra literaria o una canción. Y en el siguiente capítulo lo que vamos a ver es cómo hacer una adaptación de otro idioma o de otro contexto al nuestro. Y antes de despedirnos, quiero recordarte que yo me llamo Pedro de la Mar y que este es un proyecto de la Secretaría de Cultura para que tú te quedes en casa y sigamos contigo en la distancia. Hasta luego. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.